no, pero es muy difícil. Bueno, ¿qué es una asociación profesional? Bueno, una asociación profesional no es más que una agrupación constituida jurídicamente en la cual tenemos una actividad profesional en concreto. Eso es la asociación profesional. ¿Vale? O sea, nos estamos todos los técnicos y hacemos una asociación. Nos convertimos en una asociación profesional. ¿Es tan importante una asociación profesional? Mucho más que otra, ¿vale? Mucho más que otro tipo de asociaciones. Y así lo regula el artículo 36 y 51 de la Constitución. Hay dos artículos solo que regulan las asociaciones profesionales. Y un tipo de asociación profesional es un colegio profesional. Es un tipo de asociación profesional, un tipo especial. ¿Qué es lo que hacen las asociaciones? Pues las asociaciones se han constituido para trabajar en tres áreas. Una con el Estado y otra administración, ¿vale? O sea, funcionamos con un órgano consultivo. Cuando alguien quiere saber sobre los técnicos de emergencia sanitaria, ¿a quién van a llamar? ¿A los fontaneros? No, pues me queda para nosotros, ¿no? No vamos a tener cuenta. A los CERES. Y también tenemos que hacer representación política y administrativa. Se llaman los títulos, certificados, guías, todas esas cosas. Luego, trabajamos para los ciudadanos y más en nuestra profesión. ¿Vale? Tenemos que organizar y regular el ejercicio de nuestra actividad profesional. O sea, todo el mundo de la calle tiene que saber lo que es un técnico en emergencia sanitaria, saber qué es lo que hacemos, para qué estamos y hasta dónde llegamos. Hasta que no consigamos eso, nos seguirán viendo en muchos sitios como menos pacientes. ¿Vale? De que viene este chiquito tan amable que somos muy importantes que yo. ¿Vale? Vamos a hacer. ¿Vale? O hay que ver ese chiquito a la mañana que me ha sentado, ¿vale? Me ha puesto en un cabecillo y me ha apañado. Pero no sabe lo que sabe. La sociedad hoy por hoy no sabe lo que está diciendo la gente. Hoy. Lo único que sabe es CCC antes de terminar la sanitaria. Es lo único que sabe, porque escuchan el radio. Y vigilar la organización efectiva por los profesionales de esta organización. O sea, tenemos que vigilar desde las asociaciones que todo el mundo hace lo mismo. Y todo civil, que orientamos bien a los estados. Y la otra pata es, pues, como una comunidad de vecinos. O sea, tenemos un régimen interior para nuestros socios, nuestra junta directiva y todo. ¿Vale? Una comunidad de vecinos como la que vamos a tener cualquier vecino, ¿vale? Un régimen disciplinario y todo. Pues esos son los tres ámbitos en los que trabaja la asociación. Para sus socios, para los ciudadanos y para el Estado, para la organización. Bueno, pues he hecho oración y se crearon todas esas asociaciones que tenemos, ¿no? Galicia, La Mancha, León, Canarias, Andalucía, Madrid, Cantabria, y algunas más que no están en ese cuadro porque ya no me cabían, ¿vale? Y todos vimos la necesidad de entrar en un órgano superior a nosotros, sobre todo para coordinarnos a nivel estatal, que se llamó la Federación Nacional de Técnicos en Emergencia Sanitaria, o FENTE, ¿vale? Esa es la federación que nos reúne a todos. Por eso hoy yo, andaluz, estoy aquí en Castilla-La Mancha. Porque el presidente de Castilla-La Mancha ha dicho, y yo, vente. ¿Vale? Lo único que hace es coordinar a todas las comunidades, porque en cada comunidad se desarrolla una parte de la parcela de lo que del trabajo de las asociaciones, ¿no? Entonces, pues todas las comunidades se lo dicen, ¿vale? Que no digan, no nos tenemos que hablar, esto es lo guapo, esto es lo y en todo sitio va a pasar lo mismo. En todas las partes va a pasar lo mismo. Entonces, no hay aquí la web. En una a lo mejor te van a pedir 50 horas, te van a pedir 50 euros, no te van a dar 80, pero vamos, al fin y al cabo todos vamos a ir al mismo sitio. El proceso era con pequeñas particularidades, pero el proceso era bueno, pues se crea el año pasado, ¿qué? Aplicable. ¿Vale? Castilla-La Mancha, además fue de la última y de las que más empeño tenía la federación que se creara. Porque el otro día, como una comunidad tan grande, no había salido la necesidad de unificar y de unirnos a todos, ¿no? De este proceso de cambio en el que estamos metidos. A mí me miraron de una base. Los fines de la asociación, o de las asociaciones, de todas las asociaciones, porque
educación sanitaria a la población general, la masiva, en fin, mini historias, clases de colegios, servir de órgano consultivo a las distintas instituciones públicas y privadas, conseguir el colegio profesional de técnica de emergencia sanitaria y tener un colegio propio, aunque eso es difícil, ya lo verás, estamos trabajando en ello, pero es algo que va a costar tiempo, ¿verdad? Y bueno, negocio, tiempo libre, intercambiar sobre todo con otros países, ¿vale? Si estamos en contacto, pues seguro que con Venezuela, pues protocolos para arriba, protocolos para abajo, porque lo que queremos es seguir investigando, ¿no? En el desarrollo del proceso. El objetivo, muy claro, ser el punto de encuentro de los procesos de emergencia sanitaria de España. Cada uno su asociación y la asociación a la CFE. Pero todo, ¿vale? A nivel nacional. Ahora mismo, pues, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues todo eso. Estamos haciendo un órgano consultivo, colaboramos con muchas organizaciones, hacemos mucha formación y además aquí en ATESCAN soy pionero en eso de la formación. ATESCAN, junto con ATESPA, puede ser los que más formación ofertan a sus socios, mucho más que en Andalucía, en Madrid o en cualquier otro sitio. Además, estamos elaborando guías y protocolos y se está trabajando en la cualificación profesional, que personalmente esa es mi parte. ¿Con qué órganos estamos siendo órganos consultivos tanto del Ministerio de Educación como en el cual el Instituto Nacional de las Cualificaciones, en el Ministerio de Sanidad y en el Ministerio de Trabajo? Estamos trabajando para los ministerios directamente, aunque es cierto que en algunas comunidades también estamos colaborando con la Junta Autonómica, ¿vale? Pero hay una mesa trabajando a la nacional. Colaboramos, pues, desde las asociaciones, se colabora con FENTE, se colabora con empresas públicas de formación y entrenamiento de, por ejemplo, como hay Avante, que sea andaluza. Se están desarrollando actividades formativas, por ejemplo, normalmente todos los años se hacen jornadas y congresos en todo el territorio nacional. El año pasado se hizo todo en Andalucía, este año lo hay en Navarra, en fin. Vamos montando congresos que son puntos de reunión donde podemos expresarnos y ver las necesidades que realmente tenemos. Porque, bueno, nosotros no somos conocedores de parte de la realidad, pero no tenemos la... Somos incapaces de llegar a todo, ¿vale? Y que todo llegue a nosotros. Entonces, en esos sitios lo que hacemos es un poco de taxar un poco como está. Se hace monográfico sobre la cualificación de lo que estamos haciendo hoy, TESA, certificados, opción de cursos impartidos por otro tipo de asociaciones. Elaboramos guías y protocolos, y una guía y protocolo ahora mismo lo que se está colaborando con distintas revistas científicas, ¿vale? Como por ejemplo la PEJOC, ¿no? O se están desarrollando, pues eso ya está hecho, que son las guías de evidencia, que bueno, que aquí están, si alguien las quiere, de todas maneras podéis descargar igual. La vamos a mandar, la voy a mandar a todos. Vale, podéis descargar todas las guías de evidencia que van a ser sobre el proceso de verificación. Eso es lo que yo sobre todo. Bueno, en conclusión, ¿vale? Lo que se ha hecho ha sido un grupo de asesoramiento sobre la cualificación, luego daré mi correo electrónico, cualquier duda que tengáis, para seguir, ¿vale? Un grupo en el que estamos trabajando con los 5 y se resuelve cualquier duda sobre lo que tengáis. Se están haciendo mesas autonómicas del desarrollo profesional, un poco para ver cómo evoluciona la gente con la nueva titulación. Se está trabajando en el colegio oficial, pero yo digo que solamente no estamos teniendo muchos problemas y... Una cosa nada más. ¿Alguno habéis oído hablar de la Asociación de Colegios Profesionales de Técnicos de Emergencia? ¿Vale? No habéis ningún lugar. Es que ya he oído mucha gente que viene. No, es que yo estoy dentro de la Asociación del Colegio Profesional. La Asociación del Colegio Profesional, yo a mí cada uno puede hacer con su vida lo que quiera y puede hacer lo que quiera. Son empresas de formación que descartan para luego hacer la formación. Yo lo digo así de claro, ¿vale? Que no se engañe nadie, no es que vamos a hacer un colegio profesional y nosotros primero. Mentira, no lo hacen, ¿vale? No lo hacen ni para que no se pueda. No se puede hacer, lo están utilizando para ello. Ahora, cada uno puede hacer y engañar como quiere como muere. Y luego se están haciendo mesas de apoyo a la empresa de FP. Nosotros, desde la asociación real, al contrario que hay algunos pensamos que los técnicos que salen de la FP no son nuestros técnicos, son nuestros amigos. Esas oficinas, cuando terminen su formación,
conclusión, que desde las asociaciones siempre trabajamos en equipo. Siempre trabajamos en equipo. Que además es lo que normalmente hacemos, que tampoco es que los técnicos, precisamente, una de las grandes cosas que yo creo que tiene nuestro colectivo es que trabajamos en equipo. Y siempre trabajamos en equipo por nuestra profesión, ¿vale? Que es la que nos importa, por los técnicos de nuestra profesión. No somos sindicales, no sabemos nada de política, solo queremos que los técnicos sean grandes y que nuestros pacientes se beneficien de todo lo que nosotros podamos aportar, ¿vale? Y esa es mi perspectiva, como he dicho al principio, sobre la asociación. Ahí está que lo veo, por si alguien lo dice, ¿vale? Y la vuelta no. Y dicho esto, vamos al meollo